Los hermanos y mis buenas hermanas, que el Señor les bendiga. Les habla Pablo Jiménez y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca del propósito de la educación cristiana. ¿Para qué es que la iglesia lleva a cabo la educación cristiana en la iglesia local? La educación cristiana es una de las partes más importantes, una de las áreas de trabajo más importantes en una iglesia local. Porque si usted lo piensa bien, es a través de la educación cristiana que se canaliza la misión de la iglesia. Por ejemplo, si usted quiere evangelizar, necesita algún tipo de taller de evangelización. Para poder ofrendar, hay que aprender lo que es la mayordomía cristiana. Para poder ser un maestro o maestra de escuela bíblica dominical, es necesario recibir adiestramiento. Además que tenemos que estudiar la Biblia. Prácticamente todo lo que hacemos en la iglesia requiere algún tipo de componente educativo. ¿Cómo podemos definir la educación cristiana? La educación cristiana es el proceso mediante el cual la iglesia busca que su feligresía adquiera y desarrolle conocimientos, actitudes, valores, modos de comportamiento, creencias y prácticas que reflejen la fe en Jesucristo. Se lo vuelvo a decir. La educación cristiana es un proceso. Y es un proceso por medio del cual la iglesia tiene unas metas, objetivos, unos propósitos para la congregación. Y es que la congregación adquiera y desarrolle conocimiento. Pero no solamente conocimiento, las actitudes, cómo responder ante la vida, los valores que nos indican qué es lo importante o lo central, los modos de conducta. El comportamiento es un área importante para la ética cristiana, nuestras creencias y nuestras prácticas. Todo esto parte del concepto de educación, porque es por medio de la educación que usted adquiere no solamente conocimiento, sino todas esas otras cosas de las cuales hablamos, actitudes, valores, destrezas, habilidades. Lo que hace cristiana la educación cristiana es que nuestro modelo es Jesucristo. Nuestro modelo es Jesucristo. Él es nuestro modelo de conducta. Él es nuestro modelo al que queremos llegar, o para utilizar el lenguaje de Efesios 4, Él es el hombre perfecto, el varón perfecto, y nosotros queremos llegar a su estatura. Como pueden apreciar, hay dos partes bien importantes de esta definición de lo que es la educación cristiana. Lo primero es que la educación cristiana supone que hay un proceso crítico de enseñanza y aprendizaje. Y lo otro es que la segunda parte apunta a cuál es la meta o el propósito de la educación cristiana. Ahora bien, cuando estamos hablando de un proceso crítico, no es crítica en el sentido de encontrar cosas malas o de decir que alguna persona está haciendo algo incorrecto, sino se refiere a la capacidad de análisis que tenemos. O sea, es un proceso riguroso, es un proceso analítico, donde nosotros, como personas de fe, entramos a pensar en lo que es la enseñanza y pensar lo que es aprender. Y estas dos cosas no están separadas. Toda persona que enseña aprende y toda persona que aprende enseña. En este sentido, cuando nosotros consideramos los programas educativos de la iglesia, pues sabemos que hay un personal docente, unas personas que van a estar enseñando y hay un estudiantado. Ahora bien, la educación supone que hay un proceso de interacción. Una interacción entre los maestros y las maestras y aquellas personas que son estudiantes. Y en este proceso, unas personas aprenden de otras. Unas personas aprenden de otras. Un estudiante que quizás no conoce los contenidos puede enseñarnos actitudes y valores. Y a veces es crucial que nosotros comprendamos la importancia que tiene darle voz al estudiantado, para que nosotros, aquellas personas que nos creemos que ya hemos llegado a un nivel educativo de ser docentes, de ser las personas que enseñamos, nosotros tenemos mucho que aprender. Hay un concepto desarrollado por un educador brasileño llamado Paulo Freire. Paulo Freire critica lo que él llama la educación bancaria. ¿Y qué se refiere a eso? Bueno, usted sabe que a un banco usted va a retirar dinero.
Pues hay personas que van al salón a retirar conocimiento. Y entonces se ve al docente, al maestro, a la maestra, como una persona que sencillamente está dispensando educación, dispensando conceptos, dispensando, como lo puede hacer una persona que trabaja en un banco. Otra metáfora que se ha utilizado es que, de acuerdo a la educación tradicional, la educación bancaria, que ve al maestro como la persona experta y los niños y las niñas, los estudiantes, lo único que tienen que hacer es quedarse calladitos escuchando, pues hay personas que usan la siguiente metáfora. Es como si el maestro o la maestra tuviera una jarra llena de conocimiento y entonces la echa en las copas vacías que vienen a ser las mentes del estudiantado. Pues mire, este tipo de visión de la educación bancaria está en bancarrota. Nosotros ya hemos superado la teoría educativa, la teoría pedagógica, ha superado este tipo de visión. Hoy hablamos de que toda persona es educadora y educanda. Todo maestro es educador y educando. ¿Por qué? Porque el proceso de enseñanza y aprendizaje es uno. Y por medio de ese proceso de enseñanza y aprendizaje, todas las personas involucradas en el proceso, tanto el personal docente como aquellas personas que son estudiantes, están aprendiendo los unos de los otros, las unas de las otras. La educación es un proceso comunitario. La educación es un proceso comunitario. Y nosotros aprendemos los unos de los otros. Eso es una realidad. Y nosotros todos estamos inmersos en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Hay algo que puede ser un poquito controversial. Y es que la neutralidad no existe. Y yo sé, si usted tiene cierta edad, si usted tiene una edad similar a la mía, cuando usted fue a la universidad se le habló de que había que ser neutral. Pero mire, nadie puede ser neutral. No hay una sola persona que pueda ser neutral. Por ejemplo, tome mi caso. Yo soy un hombre puertorriqueño que tuvo una experiencia de fe, que se define como evangélico, pero soy bilingüe, pasé parte de mi vida, de mi niñez en el Caribe de habla hispana, otra parte en el Caribe de habla inglesa. Pues mire, yo no puedo deshacerme de mí para ser neutral. Yo leo como hombre, yo interpreto como caribeño, yo tengo valores como una persona latina, como un hombre latino. Todos nosotros estamos condicionados por esas realidades sociales y es imposible que usted deje de ser quien usted es para ser neutral. En ese sentido, más que decir yo no tengo ningún tipo de diferencia, yo no tengo ningún tipo de problema, yo soy neutral, es mejor que usted diga yo leo las cosas así, yo interpreto las cosas desde este punto de vista. Yo como varón hay cosas que jamás las voy a ver como una mujer las puede ver. Yo recuerdo la primera vez que yo escuché a una mujer hablando acerca del texto donde Jesús sana a una mujer que tenía flujo de sangre, que tenía una hemorragia. Y fue la primera vez que yo entendí el texto. ¿Por qué? Siempre lo había escuchado, predicado por hombres, y los hombres no tienen menstruación. Así que cuando una mujer por primera vez me habla de eso, ahí es que yo empiezo a comprender lo que implica, lo que quiere decir este texto. ¿Por qué es importante tener claro que la educación neutral no existe? Porque nosotros utilizamos materiales educativos. Y esos materiales educativos no son neutrales. Tienen unos valores y tienen unas teologías. A veces hay material educativo que refleja una visión de derecha, otros una visión de izquierda. Hay algunos que tienen una visión reformada, otros tienen una teología wesleyana, otros tienen una perspectiva pentecostal o luterana. Es importante que usted sepa cuáles son los valores y las teologías que informan los distintos materiales.
Una frase que yo aprendí hace muchos años es que quien enseña, se enseña. Cuando usted enseña, usted no solamente está dando contenido, usted se está dando usted mismo, usted misma. Cada maestro, cada maestra transmite sus valores, actitudes, creencias y prácticas junto con el material de la clase. Si usted se pone a analizar, y perdone que le haga una pregunta personal, recuerde quién fue su mejor maestro o su mejor maestra cuando usted estaba en la escuela superior. Y notará que usted lo que recuerda de esa persona no es tanto lo que enseñaba, no tanto el contenido de lo que enseñaba. Usted recuerda sus valores, sus actitudes, sus creencias, su modo de conducta. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender, puede que una persona conozca mucha Biblia, pero si la persona no tiene un estilo de vida que honre el Evangelio, no podemos tomar a esa persona y ponerle un salón de clase en las manos. Toda persona que participa del proceso educativo debe tener un carácter cristiano probado y debe tener una fe viva. Habiendo hablado del proceso de educación, del proceso de enseñanza y aprendizaje, vamos a pasar a hablar de la meta del proceso educativo, la meta de la educación cristiana. La meta de todos nuestros esfuerzos educativos no es que la gente conozca mucha Biblia, es que la gente desarrolle un estilo de vida que refleje los valores cristianos. Déjeme decírselo más sencillito. Lo que nosotros queremos es que la gente que estudia la fe cristiana viva como gente cristiana, no como gente pagana, no como gente que no tiene fe. Si usted dice que usted es cristiano, usted debe vivir como una persona cristiana. De nada vale que una persona se conozca la Biblia de tapa a tapa y no viva de acuerdo a los valores de Jesucristo. Hay un nombre muy claro que la Biblia utiliza para describir a la persona que vive de acuerdo a los valores cristianos. Es la palabra discípulo, que viene del griego macetes. Y sí, también se utiliza en femenino. En el Nuevo Testamento hay discípulos y hay discípulas. Pues mire, la educación cristiana tiene como meta que nosotros desarrollemos un estilo de vida como el de Cristo, que nosotros imitemos a Jesucristo, que nosotros vivamos como Él vivió. Si usted va a Efesios 4, del 17 al 32, se nos dice que es necesario que la persona que llega a la fe se despoje del viejo hombre, de la vieja persona, del viejo yo. Y que renueve su mente, pero no de acuerdo a cualquier cosa, de acuerdo a los valores de Jesucristo, de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Y entonces se revista del hombre nuevo, de la persona nueva. O sea, lo que nosotros estamos buscando es la transformación de aquellas personas que estudian la fe. Lo que estamos buscando es crear una nueva humanidad en el nombre de nuestro Señor. Esto quiere decir que nosotros no solamente estamos enseñando contenidos, también estamos enseñando valores. También estamos enseñando la práctica de la fe. Déjeme decírselo más clarito. No basta que una persona pueda definir el concepto de oración e identificar oraciones en la Biblia. Necesitamos que la persona aprenda a orar. Porque si una persona no sabe orar, pues no sabe hablar con Dios. En ese sentido, nosotros como personas de fe nos enfrentamos a los valores bíblicos. ¿Cuáles son esos valores bíblicos? Recuerde el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Lo que estamos buscando es vivir de acuerdo a los valores del reino de Dios. Implica necesariamente un conflicto, porque nuestra sociedad no vive de acuerdo a los valores del reino. Nosotros vivimos en una sociedad donde amigo es $1 en el bolsillo, es $1 en el bolsillo.
Nosotros vivimos en una sociedad donde hay personas dispuestas a tumbarte a ti para ellos colocarse en tu lugar. Como decía aquella vieja canción de las estrellas de Fania, quítate tú para ponerme yo. Es importante entonces que nosotros comprendamos que nosotros vivimos de acuerdo a otro contexto, a otro juego de valores. Lo que debe motivar nuestra vida no es la búsqueda del éxito, no es la búsqueda del placer, no es la búsqueda de la fama, es vivir como Cristo vivió. Y Jesucristo vivió bendiciendo, bendiciendo y bendiciendo a los demás. Necesitamos comprender que el verdadero mensaje del Evangelio libera al ser humano. Hay una perspectiva liberadora en el Evangelio de Jesucristo. Nosotros encontramos que el pecado utiliza las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte para oprimir a la gente. Pero Cristo vino para dar vida. ¿Recuerda Juan 10:10? Que dice que el ladrón no viene sino que hurtar, matar y destruir, pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por lo tanto, nosotros queremos vivir como Cristo vivió. Y eso quiere decir que nos vamos a enfrentar a las fuerzas de la muerte, nos vamos a enfrentar a las fuerzas del pecado, nos vamos a enfrentar a las fuerzas del mal. Y es crucial que nosotros nos mantengamos viviendo de acuerdo a la forma como Cristo vivió para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la tarea educativa entonces? El ministerio educativo de la iglesia busca 3 cosas. Primero, formar. Segundo, informar. Y tercero, transformar. ¿Qué queremos formar? El carácter de nuestro estudiantado, sus habilidades, tener una influencia en su comportamiento como creyentes. Queremos informarle porque hay datos que necesitan, cosas que necesitan memorizar, prácticas que necesitan aprender. Por ejemplo, cómo practicar la fe y cómo mantener una vida devocional. Pero en tercer lugar, nosotros formamos e informamos para transformar, porque cuando usted cambia sus valores, usted cambia su conducta. Cuando usted cambia sus valores, usted cambia su conducta. Cuando usted habla con una persona desesperada que dice, yo no valgo absolutamente nada y no tengo ningún tipo de valor, esa persona está en una situación emocionalmente peligrosa. Pero cuando esa persona comprende que Dios le ama, que Dios la ha bendecido, que Dios la ha amado desde antes de nacer y la amará más allá de la muerte, entonces usted ve que la persona empieza a ser transformada, porque lo que cambió fueron sus valores. Cuando usted cambia su mente y renueva su entendimiento de acuerdo a la mente de Jesucristo, el cuerpo sigue, la conducta sigue y la vida es transformada. Por lo tanto, mis hermanos y mis hermanas, ¿qué busca la educación cristiana? La educación cristiana busca que el pueblo de Dios conozca las Escrituras. La educación cristiana busca que el pueblo de Dios madure en la fe. La educación cristiana busca que el pueblo de Dios participe en la vida de la iglesia. Todo esto se resume en una palabra: vivir. Dios desea que su pueblo viva en el mundo de forma responsable, de acuerdo a los valores del reino de Dios. La educación cristiana nos permite examinar nuestras vidas y a veces tenemos que modificarla. La Biblia tiene un lenguaje para esto. Es el proceso de confesión de pecado y arrepentimiento. Cuando usted examina su vida, siempre se va a encontrar falto, siempre va a encontrar que falta algo. Y entonces eso es lo que nos encamina
al proceso de confesión y arrepentimiento. Una persona de fe necesita vivir en un proceso de autoexamen constante. La Biblia tiene otro nombre para ese autoexamen constante, se llama la santidad. Es cuando usted piensa todo el tiempo, esto que yo voy a hacer es lo correcto, esto que yo voy a hacer es lo que debo hacer. Y muchas veces nosotros actuamos mal, y cometemos errores, y necesitamos recapacitar. Ese autoexamen constante es lo que nos lleva a vivir en santidad. Y una vez más, ¿contra qué nos vamos a examinar? Contra el ejemplo de Jesucristo y contra los valores del reino de Dios. En ese sentido, nosotros en nuestra vida vamos a lidiar con problemas muy, muy, muy graves. La vida es dura todos los días para todo el mundo. Y durante nuestras vidas enfrentamos problemas de salud, problemas emocionales, situaciones familiares. Tenemos momentos de crisis. Y algunas crisis usted las ve venir, son crisis puntuales. Pero ¿qué me dice de las crisis accidentales, las que usted no ve venir, las crisis no puntuales? Como que de momento suena el teléfono y alguien le diga que un ser querido tuvo un accidente y murió. Pues es precisamente en esos momentos de la vida que una persona que ha sido discipulada puede vivir de acuerdo a los valores del reino. En ese sentido, recalcamos que la educación cristiana es crucial. Y nosotros no podemos abandonar los esfuerzos educativos de la iglesia. Y debemos recordar que la educación cristiana no es nada más siéntese ahí a escuchar. Es aprender a hacer. Cuando una persona está aprendiendo a orar y ora, esa persona está en un proceso de formación espiritual. Cuando una persona va a visitar a un enfermo y aprende cómo visitar a un enfermo, aprende cómo testificar, aprende cómo ofrendar, aprende cómo ir a la iglesia, cuando practicamos esto que se llaman las disciplinas espirituales, hermanos, hermanas, eso es educación cristiana. No es nada más aprender conceptos, es vivir el Evangelio de Jesucristo. Esta conferencia está inspirada en el primer capítulo de mi libro titulado Principios de Educación Cristiana. Le pido que usted trate de conseguir este libro y lo lea y lo utilice como parte de su formación espiritual y su desarrollo como líder en la iglesia. Para más información, vaya a mi página principal www.drpablojimenez.com. Vaya a nuestra página y suscríbase a nuestra página, de manera que cada vez que nosotros coloquemos nuevo material, ese material le llegue a usted. También puede escuchar nuestro programa de radio por internet, nuestro podcast, que se llama Prediquemos. Y probablemente ya usted en su teléfono inteligente tiene una aplicación para poder escuchar podcast. Busque Pablo Jiménez, Prediquemos, y ahí usted puede escuchar. Ahora mismo hay más de 150 materiales, 150 programas que usted puede escuchar gratuitamente. También estamos en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, Twitter y en Instagram. Una vez más, que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.